Esa noche comenzó como cualquier otra. Había regresado a casa, después de pasar un día normal en la escuela, y yo, como de costumbre, mi abuela ya había preparado la cena. La casa olía a comida caliente, y aunque siempre me quejaba de lo rutinario que era todo, en el fondo me reconfortaba esa sensación de estabilidad. Mi abuela era todo para mí, ya que vivía con ella desde que era niño. Después de cenar, me encerré en mi cuarto con la intención de ver un par de videos antes de quedarme dormido. La noche estaba tranquila, tan tranquila que el silencio de la casa se hacía casi palpable. Era uno de esos silencios que uno no nota hasta que algo lo rompe. Juanito, escuché que mi abuela me llamaba desde el otro lado de la casa. Era un susurro suave, pero claramente su voz. Al principio no le presté mucha atención. Estaba en una de esas etapas rebeldes, en las que ignorar las instrucciones de los mayores era casi un reflejo automático. Juanito, ven acá. Su voz sonó de nuevo, esta vez más fuerte. Fue molesto, pensando en que probablemente me estaba llamando para que le ayudara con alguna tarea que no tenía ganas de hacer, pero decidí no responder. Me hundí más en mi cama, convencido de que si me quedaba quieto y el silencio habitualmente se cansaría de llamarme. Pero entonces escuché algo que hizo que mi piel se erizara. Juan, su voz. Esa voz que había escuchado toda mi vida, de repente se tornó más grave, casi brutal. No era normal, un escalofrío me recorrió por mi cuerpo. Me senté en la cama, tratando de entender lo que estaba pasando. Escuché pasos en el pasillo, acercándose a mi puerta. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Algo no estaba bien. Rápidamente me levanté y cerré la puerta. Con seguro, me apoyé contra ella, respirando con una dificultad. Los pasos se detuvieron justo frente a la puerta, y entonces el silencio volvió pasado y sofocante. Por un momento pensé que tal vez todo había sido imaginación. Quizás me estaba dejando llevar por el miedo. Pero entonces, de pronto, la puerta comenzó a girar lentamente, acompañado por un ligero chirrido, que quedé paralizado. No sabía qué hacer. El miedo me tenía completamente dominado. Juanito, Juanito, abre la puerta. La voz de mi abuela sonó de nuevo, pero esta vez era un susurro bajo y aterrador. Abuela, ¿eres tú?, pregunté con la voz temblorosa. El pomo dejó de girar y el silencio volvió a llenar el cuarto. Entonces, escuché un golpe fuerte en la puerta. Después de otro y otro, cada golpe resonaba en mi pecho como un tambor, y con cada golpe la voz se volvía más gruesa, casi inhumana. Estaba a punto de gritar, cuando de repente la puerta se abrió de golpe. Allí estaba mi abuela, parada en un umbral, mirándome con una expresión de preocupación en su rostro. ¿Qué te pasa, hijo? ¿Por qué estás tan asustado?, me preguntó con la voz cálida y familiar que siempre había conocido. Corrí hacia ella, abrazándola con fuerza. Le conté lo que había pasado, esperando que ella me calmara y me dijera todo. Había sido un malentendido, pero su rostro se ensombreció cuando le mencioné la voz grave que había escuchado. Juanito, no he estado en casa. Fui a visitar a tu tía. Acabo de llegar recién. Me aparté lentamente, tratando de procesar lo que acababa de decir. Sentí que mi estómago se hundía mientras la realidad de lo que había pasado comenzaba a asimilarse en mi mente. Desde aquella noche, cada vez que escucho a alguien llamándome, y un miedo profundo se apodera de mí. A veces incluso cuando mi abuela me llama desde la cocina, una parte de mi duda
antes de responder, temeroso de que no sea realmente ella. No importa cuántas veces traté de convencerme de que todo fue solo un malentendido. Algo en mi interior sabe que esa noche algo más estaba en casa, conmigo. Algo que usó la voz de mi abuela para intentar llegar a mí. Recuerdo aquella tarde, en casa de mi tío, en una reunión familiar, que parecía de lo más común. Estábamos jugando fulbito con mis primos, riendo y disfrutando de la tarde. El sol empezaba a ocultarse detrás de las montañas, tiñendo el cielo con tonos naranjados y rojizos. En medio de la emoción del juego, un mal golpe hizo que el balón se fuera rodando cuesta abajo, hacia el solar de mi tío, un lugar que siempre nos había dado escalofríos. El solar estaba lejos de la casa, al final de una larga bajada, empianada. Cuando el balón se perdió entre los arbustos, nadie se ofreció a ir por él. Todos miraban hacia la oscuridad que empezaba a invadir el lugar, temerosos de lo que pudiera haber allí. Decidí que no era para tanto, así que me ofrecí a bajar. Sabía que mis primos estaban asustados, pero no quería parecer cobarde. Comencé a descender por la pendiente, notando cómo el ambiente cambiaba con cada paso que daba. El calor del día se desvanecía rápidamente y un aire frío y denso se apoderaba del lugar. Cuando llegué al solar, algo extraño ocurrió. Un mareo repentino me invadió como si el mundo girara a mi alrededor. Apenas lograba mantenerme de pie cuando escuché que alguien me llamaba. Carlos, Carlos, ven. La voz era suave, pero insistente, y venía desde las sombras. Miré en esa dirección y vi una silueta, la figura que parecía mi madre. Al menos eso creí. En ese momento, sin pensarlo, empecé a caminar hacia ella, sintiendo una atracción inexplicable que me obligaba a seguirla. Mientras se acercaba, todo se volvió negro. Lo siguiente que recuerdo es despertarme en mi cuarto con un dolor de cabeza. Estaba acostado en mi cama, rodeado de velas encendidas que proyectaban sombras danzantes en las paredes. La habitación tenía un olor fuerte, una mezcla de incienso y sangre. Cuando giré la cabeza, vi a mi padre de pie frente a un altar improvisado. En sus manos sostenía un cuchillo y en el altar yacía una cabra negra, agonizante. Un cura vestido con una sotana oscura murmuraba palabras en latina, con una expresión sobria en el rostro. Mi corazón latía con fuerza mientras intentaba comprender qué estaba pasando. La escena frente a mí era tan surrealista que me costaba creer lo que fuera real. Fue entonces cuando mi padre, con voz grave, decidida, me dio la noticia. Anoche, después de que regresaste, tus primos te olvidaste. Loco, Carlos, no dijiste que el diablo podía llevarse todo y tomaste un cuchillo y asesinaste a tu madre. Mis ojos se abrieron con horror. No podía recordar nada de eso, pero la mirada de mi padre era lo suficientemente para saber lo que estaba pasando. El cura se acercó a mí, su expresión severa. El demonio te llamó aquella noche, Carlos. Te hizo un conjuro para que sigas con vida, pero ahora tu alma le pertenece cuando mueras. No irás al cielo, sino al infierno, donde te espera
Esas palabras resonaron en mi mente, dejándome sin aliento. No quería creerlo, pero algo en mí sabía que era verdad. Desde aquella noche, mi vida cambió para siempre. Ya no era el mismo. Cada vez que cerraba los ojos, veía a mi madre llamándome, como aquella tarde en que bajé al solar. Su voz ahora, desenformada y tétrica, me perseguía en mis sueños, recordándome el pacto que había hecho sin quisiera saberlo. Con el tiempo, esos sueños se volvieron más intensos, más reales. Sentía su presencia, su llamada, y sabía que tarde o temprano tendría que responder. Vivía con miedo, no solo de lo que me esperaba después de la muerte, sino de lo que era capaz de hacer en vida. Algo dentro de mí había cambiado, y ese algo oscuro se manifestaba en formas que no podía controlar. Desde entonces, cada vez que escucho mi nombre en susurros, recuerdo aquel momento en el solar y me pregunto si algún día podré escapar del destino que me fue impuesto. Pero en lo más profundo sé que la respuesta ya está escrita y que algún día tendré que enfrentarme a la oscuridad que me llamaba desde las sombras.